Señores, buenas noches. Por favor, les agradezco micrófono en silencio para poder dar inicio a la reunión. Gracias. Bueno, agradeciendo nuevamente desde Smash por haber aceptado estos espacios para poder compartir conocimiento, para poder hablar de un tema pues que a todos nos gusta, que es fútbol. Hoy vamos a terminar con broche de oro. Tenemos un invitado especial que aparte de ser mi hermano, es una persona que se ha preparado demasiado en lo que hace. Es una persona que tiene una amplia experiencia trabajando como intermediario. Pues también fue profesional hace unos años, pero debido a lesiones tuvo que hacer quiso ser en la industria, de una forma que en su momento eran compañeros, posteriormente pues y empezó a y es un agente reconocido en nuestro país, ha participado en transferencias de jugadores importantes hacia Europa y hacia Estados Unidos y Me desconecté, qué pena, pero ya estoy de vuelta. ¿Me escucha? Señor. Bueno, buenas noches. Alcancé a escuchar la introducción de Jairo. Las agradezco mucho más porque estas iniciativas son las que realmente hacen crecer la industria del fútbol, una industria que viene en un revuelo donde se manejan montos que hoy es conocidos por mucha gente, que tengamos poder un montón de temas que de pronto van ocurriendo a medida que van pasando las cosas, como esto que nos ocurrió por la pandemia, y otras nuevas modificaciones que vienen haciendo y que vienen trabajando desde hace un tiempito la vida. Entonces, Jairo, si quieres arranco ya, esperamos un minuto, ok. Qué pena que mi conexión se fue. Les estaba contando acerca de, pues, de lo que habías venido adelantando, en dónde has participado y introducir un poquito al tema. Hoy vamos a hablar pues, de un tema, de una problemática que está ocurriendo alrededor del fútbol, de todas las modificaciones pues, que la FIFA ha venido haciendo frente no solo al COVID, sino frente a la evolución que ha tenido este deporte. Y lógicamente hay muchas preguntas de cómo volverse intermediarios jugadores. Entonces, te doy la palabra para que ya empecemos de una vez. Ok. Perfecto. Listo. Estamos ahí. Bienvenidos a todos. Nuevamente para nosotros, lo que anteriormente es un orgullo, es un placer. Hablo de nosotros que somos Global International Group, que contamos con oficina aquí en Colombia, que la represento yo, con una oficina en Ecuador, con oficina en México y con oficina en España. Realmente somos un pool de agentes, más que todo de amigos, que tratamos de llevar las condiciones de los jugadores a otro nivel y poderlos asesorar de una manera mucho más eficiente. Como dijo Jairo, vamos a hablar sobre tres focos fundamentales. La primera, que es la normativa actual en el fútbol. La segunda, las disposiciones legales frente al COVID. Y vamos a cerrar un poco en cómo convertirse en agente de jugadores, la normativa actual y lo que le genera la mayor inquietud a la mayoría. Perfecto, para entrar en el primer módulo sobre normativa del fútbol actual, vamos a hablar y vamos a dar con ejemplos algunos conceptos que la FIFA ha venido incluyendo en la actualización de sus reglamentos, porque así como los negocios han venido avanzando, las problemáticas han venido apareciendo y en esa misma medida
es la FIFA la que ha venido avanzando en una actualización que está bastante bien. Entonces, empecemos con el clearing house. El clearing house o la cámara de compensación es un nuevo mecanismo que va a adoptar la FIFA, en el cual van a pasar económicamente todas las transferencias. Va a funcionar en un tema como de banco, donde van a regular las transferencias y va a llevar a cabo los montos correspondientes a que diera lugar. Voy a poner un ejemplo. John Velázquez, la figura Independiente de Santa Fe, hacemos de cuenta que estuvo en sus inferiores de los 12 a los 15 años. Se sigue destacando en Santa Fe y se produce una transferencia hacia Corinthians. En ese momento existe el TMS, que es donde pasan todos los documentos regulatorios, y aparece el clearing house, que es ese banco que va a recaudar los dineros. ¿Para qué? Para que la solidaridad pueda pagarse a la escuela donde estuvo John. Hoy en día, una escuela que tiene la capacidad de cobrar el mecanismo de solidaridad los clubes, un proceso similar. La idea es que este clearing se centre en repartir los dineros con una eficacia y con mayor participación. Entonces, gracias a este nuevo elemento, los clubes van a poder poner la solidaridad mucho más rápido y los agentes, en el ejemplo que daba, también, porque vamos a hacer que el clearing house le pague directamente la comisión a los agentes que intervienen en la negociación. Pasamos por los mecanismos de solidaridad que tienen un alcance nacional. Esto es muy importante y está muy enlazado con el punto anterior. El mecanismo de solidaridad, para recordar, es el mecanismo que se llevaba, es el pago al cual la transferencia se tiene que dar a los clubes formadores. Entonces, del monto de una transferencia se descontaba el 5% y estos iban a los clubes formadores donde el jugador hubiera pasado de los 12 a los 18 años. Voy a poner un ejemplo para que sea mucho más fácil de un jugador que es de nuestro estado, se llama Leighton Jiménez. Leighton Jiménez pasó de Medellín a transferencia y se fue a todos los clubes formadores de Leighton Jiménez. Pero Leighton Jiménez en el primer año le fue muy bien a Jaguares y pasó a Veracruz. De Veracruz le fue muy bien y pasó a Tijuana. En Tijuana le fue muy bien, pasó al Atlas. Entonces, en una misma federación, un jugador hizo 4 transferencias relevantes en montos. En ese momento, no existía la posibilidad de que los pagos de mecanismo de solidaridad se dieran en la misma asociación. Hoy en día, si vuelve a tener ese mismo caso, o un jugador con las consideraciones parecidas va a poder cobrar el mecanismo de solidaridad. Entonces, me parece muy importante para las academias, para las escuelas de formación, para los clubes formadores, que hoy existan estas herramientas como el clearing house, que les va a permitir llegar más rápido a los cobros, como el mecanismo de solidaridad en un alcance nacional. Pasamos al tercer punto, que es el CTI provisional. Es el certificado de transferencia internacional. Es el último documento, es la ficha de inscripción realmente que necesita un jugador para poder, cuando se hace una transferencia o cuando cambia de un equipo a otro, ese mismo permiso que le permite este CTI provisional. Generalmente esto ocurre cuando el jugador último club no ha llegado a un acuerdo pertinente. Entonces, el último club no expide el CTI. Anteriormente, la FIFA 1 pedía un CTI provisional ante la FIFA y este lo estaba dando más o menos en unos 15 días. La idea de la FIFA, de su nuevo proyecto y de su nuevo plan, es optimizar los recursos administrativos, hacer que el jugador cumpla con su actividad de jugar mucho más rápido, de poder estar inscrito y poder participar en partidos oficiales. Y hoy el CTI, o bueno, hoy lo que está programado es que el CTI en 7 días, un CTI provisional pueda estar ejecutado y el jugador pueda cambiar más rápidamente. Entonces, uno dice, bueno, pues son 8 días de diferencia, pero en 8 días te pueden cambiar la negociación. En 8 días el técnico puede probar otro jugador y cambias tu titularidad. Yo creo que 8 días en el fútbol es mucho tiempo, lo cual que este periodo se acorte es una ventaja importante. Perfecto. Vamos a transferencia de menores. La transferencia de menores de edad ahora
involucra dos nuevas excepciones que me parecen de un análisis muy importante. Vamos a recordar un poquito antes y voy a ir pasando estos temas muy rápido porque cada tema de verdad, si lo profundizamos, nos da para una charla muy larga. Transferencia de menores, anteriormente existían dos excepciones en las cuales un jugador menor de edad podía ser transferido. La primera era que si vivía a 50 kilómetros de una frontera, podía jugar en cualquier federación. Y la segunda, que el núcleo familiar, los papás tuvieran que trasladarse de país por unos temas ajenos al fútbol. Por ejemplo, si el papá es ingeniero de petróleo y le salió un trabajo en Qatar y se tiene que llevar todo su núcleo familiar, y entre esos el hijo, que es jugador menor de edad, pues puede pedir una inscripción en la Federación de Qatar para que pueda seguir con su proceso formativo. Eso era lo que existía hasta antes. Ahora hizo dos nuevas excepciones. Voy a empezar con la segunda para profundizar en la primera. En la segunda habla de un tema escolar, un tema académico. Si yo me voy de intercambio académico, tengo la posibilidad de pedir una inscripción para jugar en una liga, pero tiene que ser en un club aficionado y tiene que ser con el aval del tutor que me está recibiendo en el otro país. Además que la inscripción no puede ser más de un año. Entonces yo creo que esta medida es muy difícil que se adopte para un jugador top o de alto rendimiento. Pero la segunda y la FIFA hace un tema que son las razones humanitarias. Y quiero detenerme un poquito ahí, porque dice que si un menor de edad es desplazado de su país de origen por temas de razones humanitarias, puede hacer la inscripción en la segunda federación donde va a jugar. Entonces, a mí me da un montón de dudas, de ejemplos que se pueden llegar a pasar, y yo pregunto, un jugador, por ejemplo, Venezuela, que sabemos que en el país de pronto puede existir una razón humanitaria, pero si el jugador es selección sub-15, le va muy bien, es una promesa, ¿es factible sacarlo de Venezuela y yo inscribirlo en mi club? Ahí aplicaría una razón humanitaria, me queda dudas. O al contrario, para los clubes formadores aquí, si yo tengo un jugador en Chocó, si tengo un jugador en el Urabá antioqueño, que realmente son zonas donde sale mucho potencial, y el jugador, por medio de un intermediario, otro se va para Brasil, se va para Argentina, lo pueden inscribir allá, diciendo que en su ciudad de origen existen razones humanitarias en las cuales no se puede quedar en el país. Yo creo que son cosas que van a venir. Y estas son cosas que estos medios nos permiten empezar a plantearnos esas posibilidades, y seguramente hay mucho más en las cuales tenemos que ver hacia dónde va a apuntar. Pero me parece que es muy importante, porque así como sirve para atraer jugadores de otras nacionalidades, también tenemos que cuidar nuestro producto y ver de qué manera tenemos que hacer una protección hacia los menores y que no se nos vayan con estos temas. Vamos a pasar a la siguiente, la limitación de préstamos internacionales. Aquí también me parece que es asertivo la FIFA. A ver, voy a cambiar de... me parece que son muy asertivos porque lo que yo leo o lo que yo veo es que ellos quieren darle una estabilidad al jugador, una estabilidad contractual sobre todo primero, y a los clubes también un mensaje entre líneas de que cuiden muy bien sus finanzas y miren muy bien en dónde están, dónde van a invertir en los contratos de esos jugadores. Lo que se tenía presupuestado y lo que se tenía planeado es que para jugadores por encima de 21 años, en la temporada 2020-2021 fuera hasta un máximo de 8 transferencias a nivel local y 8 transferencias a nivel internacional. Ir disminuyendo paulatinamente. 2021-2022, 7. 2022-2023, 6. Entonces, a mí esto me parece muy prudente, porque recuerdo que se hablaba mucho, por ejemplo, cuando pasó en Santa Fe de Juan Andrés Carreño al presidente Eduardo Méndez, que Santa Fe tenía 50 contratos profesionales. ¿En qué momento, si solamente puede inscribir 25, qué hace con los siguientes 25? No puede prestar los 25 porque aquí tiene una limitación de 8. Entonces, hay que ser muy precavidos, y la invitación hay veces para los clubes es en su planificación de cómo voy a jugar con mi cantidad de contratos y a cuáles les voy a hacer contrato y a cuáles no. Pero aquí, si ven en la diapositiva abajo, hay otro punto interesante,
que es que se permita hasta un máximo de 3 entre los mismos clubes. Entonces yo, por ejemplo, pregunto, Nacional y Leones tienen un convenio deportivo establecido, o cualquier otro club que tenga un convenio con su similar, y que la plantilla de Leones fácilmente hay 10 jugadores de Nacional, ¿ahora qué va a hacer? Ahora, ¿de qué manera va a poder llevar a cabo estos convenios? O si tiene sentido tener un convenio de un club a otro cuando tengo un máximo de 3 transferencias permitidas entre los mismos clubes. Entonces, repito y reitero, estos son situaciones, estos son planteamientos y esto es en lo que ha trabajado la FIFA para llevar una evolución al fútbol, para actualizarse, pero tenemos que estar también muy acorde de las situaciones que va a pasar y traerlas a nuestra realidad, porque si muy bien estos son términos generales, tenemos que ir caso por caso en cada una de estas líneas. Listo. Pasamos la siguiente. Y hablando de la limitación de los préstamos, entramos en la provisión del bridge transfer o de los pases puentes. Esto de pronto no era tan conocido en la opinión pública, en la prensa, pero era muy utilizado en las transferencias, en muchas transferencias, y se usaban de diferentes maneras. Pero primero vamos al origen, ¿por qué se llega a la provisión del bridge transfer? En el estatuto del jugador, en el reglamento, en el artículo 5, decía que diferentes y participar en 2 clubes diferentes en un periodo de una temporada. Entonces, eso le permitía al jugador poder tener 3 contratos de trabajo en 3 diferentes asociaciones. El bridge transfer prohíbe este artículo y lo que trata es de darle una formalidad a todas las transferencias y que se lleven a cabo. ¿Para qué se utilizaba? Se utilizaba o para eludir pagos de formación, porque yo podía, como tenía una asociación extra, podía transferir el jugador a un club de 4ª división y evitarme algunos pagos en temas de formación, en temas de solidaridad. Para pagar menos impuestos. Me acuerdo un montón, por ejemplo, un delantero que estuve en Medellín, Valentín Viola, que se decía mucho que sus derechos eran de un equipo de Chipre, y ni siquiera creo que él había ido a Chipre nunca. Entonces, él realmente estaba en un tema de un bridge transfer, porque de pronto en Chipre la carga impositiva era mucho menor, entonces se utilizaba para esos casos. Pero también se utilizaba para los TPOs. Los TPOs, que vamos a hablar ahorita más adelante de ellos, cuando quedaron fuera del concurso del fútbol en 2015, se abocaron a estos clubes puentes en algunos países. En Uruguay hay un montón, o había un montón, en Chipre, en Malta, eran este tipo de países seleccionados en los cuales intervenían en el club y por eso tenían acceso a ser dueños de los derechos económicos de los jugadores. Entonces, todo esto es lo que la FIFA decidió abolir, y ahora la nueva reglamentación lo que dice es que un jugador en una transferencia o en una temporada tiene que estar mínimo 16 semanas en ese club donde estuvo transferido. Entonces yo creo que un jugador no se va a aguantar las 16 semanas en un club de 2ª división de Panamá si su objetivo era ir a otro lado. Ese es el recurso. Ahora, hay excepciones, y pongo un ejemplo. Volvemos con John Velázquez, que me parece un buen ejemplo. John Velázquez es transferido al Atlas de México, y antes de las 16 semanas es transferido al Valencia en España. Yo creo que hay bastantes argumentos para saber que son 2 transferencias diferentes, que son de carácter deportivo, que no están ni para eludir impuestos, ni para utilizar clubes puentes, ni para nada de eso. Entonces yo creo que hay excepciones, pero hay que saber argumentarlas y hay que tener los criterios para poder llevar a cabo esta sección y que dentro de las 16 semanas podamos tener 2 transferencias. Vamos con lo que les decía ahorita, el TPO. Yo soy un apasionado de este tema. El TPO, por sus siglas en inglés, es Third Party Ownership, pero básicamente son los grupos de inversión. Son los famosos grupos de inversión. Yo soy proactivo a los grupos de inversión. Creo que los grupos de inversión son una manera donde los clubes se pueden financiar teniendo en contraprestación los derechos económicos de algunos jugadores. Así se hacía antes, pero en 2015 la FIFA decide dejarlos de lado. Y automáticamente, y aquí hubo una discusión donde desarrollábamos algunos convenios deportivos y nos decían, no, pero es que el jugador es un tercero en la relación. Y si es un tercero en la relación, no puede
una participación con derechos. Y siempre había un debate sobre este tema. Yo creo que en este momento la FIFA puso un punto y dijo, no, los jugadores no son terceras partes. El jugador puede ser dueño de una participación de su derecho económico. Y volvemos al ejemplo, porque me parece muy bien y me parece muy bueno una oportunidad de negocio para los jugadores que que esté muy clarificado este tema. Porque si yo soy un jugador o yo represento a un jugador, por ejemplo, del Envigado, que gana 10 millones de pesos. Sé que Envigado no le puede pagar de pronto 80 millones como le puede pagar otro equipo, pero me está invitando a hacer una renovación. De pronto, como argumento de negociación, yo voy en las escalas de salarios que tienen los clubes de presupuestos medios, pero aumento mi participación y mi porcentaje en mis derechos económicos. Porque no es lo mismo en una transferencia futura ganarme el 8%, el jugador tiene derecho a tener un 20, un 25% de una segunda transferencia, donde se vuelve un dinero importante para su estabilidad económica. Entonces, por eso lo traje a colación, porque me parece que son oportunidades que los jugadores van teniendo en cuanto a su negociación, en cuanto a pensar en una renovación de contrato y de pronto ajustarse a los presupuestos de los clubes, pero que tengan otras herramientas jugándole el futuro. Listo. Con esto terminamos ese primer módulo. Yo creo que estuvo bastante rapidito, pero con bastantes ejemplos. Espero que al final tengamos el tiempo de poderlo hacer. Y nos metemos en el segundo módulo, que es un poquito la actualidad. Es un poquito lo que nos ha golpeado de repente y no sabemos hacia qué camino coger, cuál es el mejor camino, hacia dónde movernos. La FIFA, a inicios de abril, publicó una guía para los destinados sobre todo a las asociaciones y a los clubes, donde invitaba y guiaba más o menos a los clubes hacia dónde teníamos que caminar con todos los problemas que estaban pasando. Yo me voy a centrar en varios puntos, la guía realmente toca bastantes, pero yo me voy a centrar en los ejemplos, en lo que de pronto más nos interesa y en lo que, donde están los detalles más importantes. Entonces, en primera medida, la FIFA lo que dice es que autoriza a las ligas y federaciones a cambiar, a modificar sus temporadas, a cambiar el sistema que tenían, si de ellos es necesario, y que depende de cada federación, si o no. Ya estamos empezando a ver conclusiones, empezamos a ver terminó su liga, entonces no tienen esta necesidad. Pero, por ejemplo, hay todavía la discusión en España, en Italia, en otras ligas, aquí mismo en Colombia, ¿qué es lo más prudente? Seguir con la temporada una vez le den el aval deportivo a los gobiernos, terminarla y empezar una nueva, pero entonces lo importante es que la FIFA ya le dio esa flexibilidad a las temporadas para poderlas ampliar, para poderlas cerrar, para poder modificar su ventana de transferencias, lo cual es tremendamente importante, porque si esto fuera rígido, nos hubiéramos perdido, o yo creo que nos perderíamos las transferencias futuras, pero a tener esta flexibilidad, yo creo que va a depender de cada liga y va a depender de cada país cómo vaya funcionando esta evolución frente al COVID y la renovación de los campeonatos. Después, habla sobre los contratos y los convenios, los préstamos que se vencen en junio. Es un tema muy extenso, pero también, ¿qué es la recomendación? Porque la FIFA al final lo que hace es una recomendación, una imposición. La recomendación es que si la federación o la liga decide ampliar el periodo, pues que los contratos igual sean ampliados. Entonces, si al final la temporada se tiene que terminar en septiembre, pues el contrato que se acababa en junio, que se renueve hasta septiembre y que tenga la capacidad y la posibilidad de terminar esa temporada. En términos generales pinta muy bien, pero a mí me resaltan unas dudas y unos ejemplos, unos claros ejemplos donde de pronto no funciona tan bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador, esta medida, y hace mucho énfasis en los contratos que se acaban en julio,
porque es donde la gran mayoría de contratos en Europa se están terminando. Aquí en Colombia, como tenemos otro calendario y otra finalización de temporada, la gran mayoría se están acabando en diciembre. Ahora, los contratos que se acaban en julio, pues tendrán el mismo tratamiento de los ejemplos que voy a dar. ¿Qué pasa si un jugador era del Málaga, se fue a Barcelona, pero en Barcelona no juega? Quiere volver al Málaga. Entonces tiene que esperar hasta septiembre, así no juegue, o como se le acaba en junio, realmente puede acabar su contrato y regresar al Málaga. Porque si aplica la prioridad deportiva, y si Barcelona no lo está teniendo en cuenta, ¿qué necesidad de ampliar su contrato hasta septiembre? Es una pregunta suelta que se me ocurre. ¿Qué pasa si un jugador termina su contrato en junio, pero desde febrero ya tenía hablado o ya tenía un precontrato a partir del 1 de julio en Alemania? Entonces se tiene que obligar a terminar su temporada mientras tiene un contrato esperando lo que de pronto es de una cuantía mayor. ¿Quién le va a cubrir esa diferencia salarial del contrato actual que tiene y del que ya negoció? Entonces, repito, estos son generalidades y es una guía que la FIFA plantea, pero hay casos específicos donde tenemos que ir paso a paso y tenemos que analizar cada caso, porque cada jugador es diferente, cada contrato es diferente y cada situación es diferente. Entonces, yo creo que esto nos está permitiendo a evolucionar en los contratos de trabajo. Yo creo que tenemos que ir pensando en los futuros contratos de trabajo si poner una cláusula en caso de una pandemia. ¿Qué pasa de una vez? Y no tener ese desgaste, que es el desgaste que encontramos ahorita y es el siguiente punto que está en el slide. Y es la suspensión de contratos. Y es ese punto que hoy todas las noticias hablan, que todo el mundo especula, que todo el mundo está. Entonces yo digo, la suspensión de contratos, tipo lo que hizo Jaguares, Bucaramanga, Tolima con un sector de la nómina, Once Caldas, está bien aplicado, realmente sí se puede. ¿Qué dice la guía de la FIFA? La guía de la FIFA dice que realmente, antes que el club sufra una carga económica tan alta, puede llegar a suspender contratos, pero que esa sea su última carta. Antes tiene que agotar sobre todo la negociación, sobre todo si hay un convenio colectivo o no hay un convenio colectivo. Aquí en Colombia yo creo que no hay convenios colectivos, pero hay que abrir el espacio a la negociación. Entonces yo aplaudo, por ejemplo, lo de Santa Fe, que le dieron mucho palo en redes sociales sobre todo, pero yo sí lo aplaudo porque a mí me pareció una salida muy buena. Digo, yo tengo esta capacidad de pago, y el día que esto vuelva a la normalidad, nos sentamos y negociamos, porque yo no sé si esto va a volver en junio o en julio o en agosto. Entonces, si vuelve en julio nos sentamos, y si usted tiene un contrato hasta diciembre, pues miramos de qué manera le pago el retroactivo. Si usted tiene un contrato mucho más largo, a año y medio, 2 años, entonces venga y negociamos otras cosas, y me parece una salida muy prudente lo que hizo Santa Fe, así le dieran muy duro. Como me pareció muy buena salida la de Millonarios, la de Junior, que con anticipación llegaron a negociaciones con los jugadores. Entonces, quemar esas etapas de negociación es como el camino que nos está llevando hoy. Como Bucaramanga, en suspender los contratos, me parece que sí. Me parece que esto tenía que tener otro tratamiento, y más que están llegando unos auxilios y unas ayudas económicas de Conmebol, así no sean muy grandes. Todo el mundo habla de los 2 millones que va a dar Conmebol, pero ya damos cuenta, para cada club clase A va a ser 200 millones de pesos, que seguramente a Cúcuta le cubre toda su nómina mensual, pero a América seguramente le cubre 2 jugadores. Entonces, no hay que ser tan especulativos con lo que uno va escuchando y en centrarse un poquito en esos análisis y en esas situaciones. Entonces, realmente hay que ver el tema de la suspensión de los contratos, hasta dónde es realmente mi última carta. ¿Cuál es realmente como club y como jugador? Porque aquí tampoco es un problema solo de los clubes. Creo que el jugador se tiene que poner un poco también en sintonía y en la situación real. Y con la situación real también tomar sus decisiones. Me parece que es lo más prudente. Bueno, un poquito una mirada a otras ligas que lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, la Eurocopa ya se decidió que va a tener un calendario de un año, que se va a ejecutar en junio, julio del 2021, al igual que la Copa América.
pero también la Conmebol, un poco apresurado, a inicios de abril más o menos, decía que para mayo, para inicios de mayo, quería renovar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entonces, la logística está hecha para hacer eso. Los aeropuertos, los hoteles, la seguridad de los jugadores, de los comisarios, de los jueces, la seguridad de los técnicos, y hablo de seguridad en cuanto a la pandemia. Está la logística ya hecha para hacerlo. Yo creo que eso fue muy apresurado y tenemos que ir paso a paso a ver cómo evoluciona en todo el continente. Ya no es un tema país, ya es un tema continente, porque lo primero va a ser la salubridad de los jugadores. Entonces, ¿y en qué medida vale la pena apresarnos a eso? Aparte, tenemos que darle con Conmebol en las taquillas que hacen los clubes, un diferencial muy importante en su economía. Entonces, ¿hasta qué punto es prudente acelerarnos a volver? Y es la misma reflexión para el torneo local. ¿Hasta qué punto es tan necesario volver con ese plan completísimo, por ejemplo, que la DIMAYOR y la Federación le presentaron al gobierno? Perfecto, pero llevar a cabo esa logística, el costo de las pruebas, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente ese costo es mejor asumirlo que asumir un mes más y esperar a que todo vuelva a la normalidad? Pues son cosas que hay que plantearse. En otros países, como lo mencionaba anteriormente, pues Bélgica también dijo, el campeón es Bruges y yo termino mi liga y la termino y listo. Aquí no va a haber aplausos. Holanda, hoy salió la noticia que no iba a haber descensos, que tampoco iba a haber campeón, pero que como estaba en la clasificación, era como iban a ir a las competencias de Champions League y Europa League. ¿Es sana esa medida? No sé qué opinarán los que están peleando el ascenso. ¿Qué pasa en México? México es un caso bien particular. Yo creo que México un poco que aprovechó esta situación del COVID y dio suspendida y dio terminada la Liga del Ascenso. Pues no solamente terminada de que no hubiese un ascenso, sino desapareció la Liga del Ascenso. Ahora la quiere llamar Liga de Desarrollo, con otras medidas, con otras situaciones, amparándose en la pandemia del COVID-19. Entonces, estas medidas realmente son exageradas, son prudentes, están planificadas. Eso es un poquito lo que vemos en otros países y en otras culturas y en otros temas, porque desafortunadamente nos ha pegado a todos el COVID, pero nadie tiene la llave, nadie tiene la varita mágica ni las respuestas concretas de lo que se debe hacer. Entonces, todo el mundo, aparte de su conocimiento y sus capacidades, está actuando. Entonces, por eso quise poner varios ejemplos, porque realmente, pues, no es una reflexión. ¿Valió la pena acabar la Liga de Ascenso? Pues a mí me parece que no. Parece que tiene que haber mérito deportivo en ascensos y descensos. En Colombia, lo tocamos un poquito antes, ¿qué es lo más recomendable? Nadie tiene esa respuesta, pero es realmente una reflexión de qué es lo que están haciendo otros países y qué es lo que podemos hacer. Pero qué es lo que podemos hacer con nuestras capacidades económicas, porque no es lo mismo que México en la Liga MX llegue a un acuerdo de bajarte el 30% del salario. Bueno, pues si tu salario es $1.000.000, en ese mes ganas $80.000 y te quitan el 30%, pues seguramente no te va a afectar tanto, lo vas a poder recuperar más adelante. ¿Qué pasa aquí con un jugador en Huila que gane 5 millones de pesos y diga que le van a quitar la mitad? El efecto es diferente. Entonces, volvemos a que cada caso es específico y que tenemos que evaluarlo no en las generalidades. Tenemos que entrar a lo específico para determinar y poder juzgar muy bien qué es lo que estamos haciendo. Hoy salió una propuesta, o creo que a partir de Diego Rueda, de un Twitter que vi, donde se pensaba, o una de las propuestas de DIMAYOR era dar por terminado el campeonato, esperar agosto para iniciarlo nuevamente y emparejarnos con el calendario en Europa. No sé si sea la mejor solución. Lo que sí me parece es que es la mejor propuesta en cuanto a transferencia de jugadores. Queremos ser un país que cada vez esté transfiriendo más jugadores, que cada vez queremos generar más negocios, pero no estamos empalmados en los calendarios. Me parece absurdo. Me parece que en la liga colombiana tiene que estar alineada con los mercados en los cuales tiene sus compradores. Entonces, más allá de decir una recomendación ahorita, me parece la mejor solución
con vista al futuro y con vista en la venta de jugadores, porque aquí recordemos, la televisión es el primer ingreso para los clubes. En algunos de pronto la publicidad, la taquilla y eso, pero la transferencia de jugadores, la venta de jugadores es realmente un músculo financiero para muchos clubes. Bueno, entramos al tercer módulo, que yo creo que es un poco lo más apasionante de nuestra profesión. Esto realmente tiene que partir desde una pasión. No es tan fácil como todo el mundo cree que los agentes hicieron una imagen que son los autos más costosos, los de los mejores hoteles, los mejores viajes de first class siempre. Y yo creo que eso es una imagen muy controversial. Realmente el trabajo que se tiene que hacer es un poquito de todo. Escuchábamos ayer el scout de Liverpool, pues la gente tiene que estar también en esos espacios, también tiene que ir a los sudamericanos, también tiene que estar en los entrenamientos, también tiene que ir haciéndole un seguimiento al jugador. En la primera se hablaba de psicología deportiva y ahí también tiene que tener el agente su aliado. En la segunda, la de preparación física, pues el agente tiene que tener la capacidad de decirle al jugador en qué aspectos tiene que mejorar y buscar sus mejores aliados para potenciar su jugador. No podemos, hoy en la práctica, uno muchas veces escucha a agentes, colegas que dicen, no, pero es que yo llevé a tal jugador a Real Madrid. Eso no quiere decir que todos los que tú quieras representar los vas a llevar al Real Madrid. Cada jugador tiene unas características diferentes, cada jugador tiene un mercado diferente, cada jugador tiene una especificidad diferente. Lo que sí es que tenemos que ver de qué manera potenciamos nuestro jugador. Nosotros, como lo tenemos planeado, nosotros figuramos casi que una pirámide y clasificamos los jugadores por A, B y C. Los jugadores clase A y los jugadores clase C son casi los que tienen que ver más con todas las normativas, con las cláusulas de rescisión, con los problemas en los contratos, con las transferencias, con los pagos, con todos ellos. Los clase A porque son jugadores top. Pero los jugadores top son a los que se les van a ejecutar las cláusulas de rescisión. Un jugador medio no, hay veces en los contratos ni aparece. Y los jugadores clase C son los jugadores de la base, son los jugadores que de pronto por ahí tiene una selección Colombia sub-15, sub-17, sub-20, que debutó a los 18 años, a los 19, y es una promesa para el club. Entonces, los jugadores clase A y los jugadores clase C son jugadores en los cuales todo el mundo tiene los ojos pendientes, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar al día con ellos, de fijarnos en su alimentación, de preocuparnos porque mejoren atléticamente, que utilicen las herramientas que los clubes tienen en los temas de psicología deportiva. Y eso es lo que complementa el trabajo de la gente. No es solamente esperar recibir la llamada para cobrar o esperar recibir la llamada de un club para afuera que está interesado y mandar su video. Entonces yo creo que el trabajo de nosotros va mucho más allá. Retomando un poquito, nos metemos en el módulo 3, en cómo convertirse en agente de jugadores. Y esto es una pregunta muy usual, esto es un tema de pronto de interés. Hay muchos exfutbolistas que acaban su carrera y dicen, venga, yo quiero representar jugadores, yo quiero trabajar como representante, ¿qué tengo que hacer? Hay muchos abogados deportivos que les interesa un montón meterse al campo de agente de jugadores, cómo lidiar con un jugador. Lo primero que hay que hablar es la normativa. Y la normativa parte casi que eso tiene una evolución de mucho tiempo, pero la última, existía antes un reglamento específico para agentes, donde empezó a llamarse popularmente los agentes FIFA. Teníamos nuestro reglamento, donde teníamos nuestros artículos que nos regulaban, qué podíamos hacer, qué alcances teníamos, todo. En el 2015, la FIFA de manera arbitraria dijo, no quiero saber de los agentes, y le pido a las federaciones, ahora los vamos a llamar intermediarios, y que las federaciones se encarguen de los agentes. Ya no hay agentes, ahora hay intermediarios, que es la normativa actual. Entonces, hoy, yo estoy registrado, pero no necesariamente hoy que registrarse en la federación de fútbol a convertirse en intermediario para participar en negocios. Se volvió un cualquiera que era un jugador, cualquiera que conocía un dirigente de un club, se quería meter en una intermediación del jugador, de pronto sin la mejor asesoría para el jugador,
sin la mejor asesoría legal, sin conocimientos de contratos, pero se metían, pero entraban. En los últimos congresos de la FIFA, ahorita terminando 2019, aceptó que fue un error, que el 2015 fue un error y que le dio cabida a mucha gente. Entonces dijo, vamos a trabajar en una reforma y vamos a volver a lo de antes. Vamos a tener un reglamento para agentes, pero mucho más moderno y mucho más actual. Digamos que en medio de todo se metió lo del COVID-19 y esto va a ser, yo creo que lo último que la FIFA tenga en cuenta para reactivar su plan. Entonces, yo creo que aquí va a volver, es una oportunidad de pronto de reflexión, de mejorar artículos, de todo, pero todavía no tenemos el borrador ni tenemos la última decisión de qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí tenemos son en los 4 pilares importantes donde la federación va a ser y se va a basar en estos reglamentos. Sistema de licenciamiento FIFA. Vamos a volver, yo creo que por medio de un examen, a regularnos por la FIFA. Eventualmente esto lo administrarán las federaciones, pero por lo menos la FIFA va a poder saber quién va a hacer los negocios, vamos a poder registrar los contratos de los jugadores, vamos a poder hacer una cantidad de maniobras de formalismo, va a volver a formalizar el papel de la gente. Entonces, ya hay un montón de intermediarios, quiere reducir la brecha, y vamos a formalizarlos y los vamos a volver en un sistema de licenciamiento. Educación y actualidad, es otro de los pilares que dicen, porque ¿qué pasaba? Que de pronto el agente se centraba en el negocio y si tenía un pleito y tenía que ir al TAS y eso, pues contrataba a un abogado deportivo que están realmente actualizados y que realmente están al día y que están en la norma y que tienen los manejos y que tienen todo. Pero que exista esa figura y que exista ese apoyo y que sea una buena herramienta, porque estoy de acuerdo que cuando uno tiene esos niveles hay que ir con el especialista en el tema. Eso no exhibe que los agentes no sepamos la norma, que no nos entremos a investigar los reglamentos, que no podamos llevar a práctica lo que dicen los reglamentos y hacer ese tipo de reflexiones que les dije anteriormente en causa de nuestros jugadores y en causa de los contratos de nuestros jugadores. Entonces, la FIFA, dentro de su plan, está en educación y en actualidad. Al estar en un sistema de licenciamiento que nos va a permitir que las disputas sean más eficientes, y son disputas que de pronto hoy como intermediarios, al tener tanto informalismo, pues, o se dejan pasar, o están mal vistas, o no tienen, hay que ir a unos de arbitraje, unos centros de arbitraje de conciliación, o hay que ir por Código Civil para demandar una penalidad de un contrato, lo que sea. No estamos amparados dentro de una sombrilla y dentro de un formalismo. Ahora o en el futuro eventualmente va a pasar. Una vez estemos licenciados, pues vamos a tener la posibilidad de ir a FIFA, eventualmente de ir a TAS y todo, dependiendo cuál sea el caso. Y lo más importante, que ha sido la queja constante de todos los agentes, es el tope en las comisiones. Y aquí voy para el otro slide, porque realmente, pues esto es un trabajo, y como trabajo queremos ganar, siempre queremos más. Ahora está diciendo, no, un momentico, vamos a regular. Y sobre todo, por eso que dice acá, y quiero que lo lean detenidamente. En 2019, los clubes gastaron 548 millones de dólares en comisiones para los agentes, versus 90 millones de dólares en pago a los clubes formadores. Entonces, la relación es así. ¿Qué es lo que más le interesa a la FIFA? Que haya más escuelas, que haya más clubes formadores para que haya más jugadores y que obviamente haya mejores jugadores. Entonces, la plata se estaba destinando más a comisiones de agentes que a las escuelas. Yo realmente creo que no tiene nada que ver una con la otra. Creo que la FIFA está haciendo muy bien con lo del clearinghouse que vimos al inicio, con las reformas al cobro de mecanismo de solidaridad que vimos al inicio. Eso va a fomentar a las escuelas y va a permitir que las escuelas y los clubes formadores tengan los recursos y les lleguen los recursos y de manera rápida. Y eso me parece muy bien que se tiene que trabajar ahí. Pero no tiene nada que ver con la comisión de los agentes. Entonces, a mí me parece que son dos cosas paralelas, pero que no tienen que ver una con la otra. Pero la FIFA lo entendió de esta manera y su argumento es este. Y su argumento es, vamos a bajar y vamos a regular las comisiones. Entonces, si yo voy a representar al club que vende el jugador, pues tengo un tope hasta del 10%, como generalmente o usualmente se venía haciendo. Pero si yo represento al jugador o represento al club que compra, solo tengo la capacidad del 3%. Hoy en día al jugador generalmente se le cobra el 10%. Me sorprendió
en el último congreso que hubo en Cali, hablando de esta charla con el presidente de Envigado, que me decía, Diego, es que yo he visto contratos de representantes que les cobran el 25, el 30% del jugador. Es un abuso. Y estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es el 10%, otra cosa es el 30%. Y ahí es donde la FIFA dijo, sí, la embarré, le di cabida a muchos intermediarios y se volvió no una formalidad en las cosas. Me parece que el 3% no es una medida muy lógica por los contratos de los jugadores. Todo el mundo cree que los jugadores de fútbol ganan mucho dinero. Y FIFPro, hace como un mes, el pasado, sacó una estadística que el 50% de los jugadores no ganan más de $1.500. Lo que pasa es que todo el mundo se queda en la cabeza con los sueldos de Messi, de Ronaldo, de las mejores ligas, que es lo que consume uno. Pero el fútbol es todo. El fútbol es terceras divisiones, segundas divisiones, primeras divisiones en países que pagan $1.500, $2.000 a $3.000 a sus estrellas. Entonces, esto realmente, si vas a cobrar el 3%, el desgaste es mucho. Estar al pie de un jugador, llevarlo, formarlo, acompañarlo, hay veces te cohíbe de otro tipo de cosas, como decía ayer el scout de Liverpool. ¿Quieres trabajar como scout? Pues primero tienes que renunciar a una cantidad de cosas, cumpleaños, fiestas con los amigos, reuniones sociales, etc. O sea, a la gente le pasa un poquito lo mismo. Si yo tengo que estar, porque tengo un jugador en América, entonces me tengo que ir a Cali, pero a los 8 días mi jugador de México le pasó algo y tengo que ir allá, pues tengo que estar, porque es mi responsabilidad con él. Entonces, ¿realmente el 3% es objetivo? Al parecer ya está definido. Y el 3%. ¿En qué caso se puede cobrar? Ah, bueno, otra cosa es que solo puedes cobrar de un lado. Si vas a cobrar por medio del club, porque hiciste el negocio con el club que vendió el jugador, no le puedes cobrar al jugador y no puedes cobrarle al club que está comprando el jugador. En la única situación donde puedes juntar las comisiones es si representas al jugador y representas el club que lo compró. En ese momento puedes juntar las dos y cobrar el 6% de la transferencia. ¿Qué es lo bueno? Que esto va a estar regulado por el clearing house. Entonces, por lo menos vas a tener la certeza de que sí vas a cobrar la comisión. Porque volvamos a la realidad. Esto parece estar muy lindo, parece estar que funciona todo muy bien, pero no siempre funciona bien. Porque te encuentras con situaciones donde el presidente del club te diga, no, Diego, usted es amigo del club y si quiere seguir haciendo negocios, no le puedo pagar el 10, le va a pagar el 5. O me entró la plata de la transferencia, pero tenía otros compromisos, aguánteme 2 meses, yo le pago su comisión. O se la voy pagando. Entonces, realmente, el día a día te presenta un montón de situaciones. El día a día va variando mucho. Pero por lo menos hoy te da la garantía en estos nuevos cambios de que vas a cobrar el dinero. Ahora, yo creo que esto va a estar evolucionado también y que va a depender mucho de la buena relación que tengas con los clubes, la buena relación que tengas con el jugador y poder hacer algún tipo de pronto de acuerdos paralelos a los que propone la FIFA. De pronto, Colombia claramente es un país vendedor, exportador de jugadores, y yo creo que entre más y mejores negocios le propongas a los clubes, seguramente vas a poder pelear las comisiones. Aquí el problema y donde nosotros nos hemos querido centrar como agencia es en la internación de jugadores. Vemos que el jugador necesita de una gente de Pasto a Tolima. Los clubes entre ellos, aquí el país es muy corto en sus trayectos, hay muy buena relación, hay comunicación constante, muchas veces no necesitas pasar de Bucaramanga al Huila en una transferencia y que la gente se protagonista. Nosotros nos centramos realmente en las transferencias internacionales. Y ahí es donde de pronto hace la diferencia y puedes marcar la diferencia. Por eso vamos a este slide, donde el CIES, que es el Centro Internacional de Estudio Superior de la FIFA, se dedica a sacar estadísticas, a llevar a cabo nuevos proyectos mejores y todo es uno de los stakeholders que tiene la FIFA, nos habla o hizo un estudio para 2019
donde pone en primer lugar a Brasil con 1.600 jugadores jugando fuera de Brasil. Es el país número 1. Y a Colombia lo ubica con 330 jugadores por fuera de Colombia, lo cual tampoco quiere decir que sean 330 transferencias y que todas sean de montos importantes. Seguramente jugadores que se fueron a probar a otro lado resultó y hoy están inscritos en otras asociaciones y en otros clubes diferentes y fuera de Colombia. Pero me parece que si bien está en una muy buena posición Colombia, si bien ha trabajado muy fuerte, si bien ha creado Colombia una marca que sus jugadores tienen la capacidad de jugar por fuera, creo que hay que seguir mejorando. Y esa es nuestra labor como agentes. Porque aquí me fijo en esta última que tiene que ver con la anterior. Y el destino preferido por los colombianos en las transferencias es México y Estados Unidos. Y le sigue Perú. Entonces, si bien tenemos muchos jugadores por fuera, tenemos muy poquitos jugadores en la élite del fútbol. No podemos compararnos todavía con Brasil, con Argentina. Nos falta un escalón más. Entonces, es una reflexión y traigo a colación estas imágenes por un tema informativo, pero por un tema de reflexión. Nuestro jugador, nuestro producto jugador, es realmente el producto que están buscando las ligas de afuera, las ligas importantes, donde podemos marcar una diferencia en las transferencias. Pues yo creo que eso es un poco la labor que desde Goal hemos entendido y que hemos querido arropar al jugador, asesorar al jugador. No quedarnos esperando la llamada para transferirlo, sino estar en el día a día con él. Y si de pronto sé que tiene un déficit en alimentación, yo no le voy a hacer la dieta, pero sí puedo buscar el mejor nutricionista que le pueda ayudar a mejorar. Si sé que tiene que mejorar su explosión, su cambio de ritmo, los últimos 15 minutos se me va para abajo el partido, pues sé que tengo SMAT, sé que tengo al profe Duván, sé que tengo un montón de herramientas disponibles para que el jugador se potencie. Pero es mi deber como representante no solo revisar el contrato, no solo estar pendiente de las transferencias, sino estar al día a día. Si quiero mejorar mi producto jugador, pues tengo que trabajar encima de él. Eso es un poco la reflexión que quería dejar y es un poco como quería terminar. Creo que nos quedan unos minutos apenas para preguntas. No sé si quieren enfatizar en algo, si tienen algunas dudas, pero quería hablarles la generalidad de lo que está pasando. Y por eso nos fuimos moviendo por estos módulos. Nos fuimos moviendo por cuáles iba a ser ese nuevo revuelco de actualización de la FIFA, pasar un poquito por lo que nos está pegando ahorita, por lo del COVID, y terminar con nuestro trabajo en sí. Bueno, Diego, me parece súper importante pues que haya hablado de todo el tema que hay detrás de ser un agente y que no es simplemente, como usted bien lo decía, esperar la llamada y esperar mover al jugador para ganar la plata, sino ser un agente integral. Y te lo digo porque obviamente yo también estoy en una agencia más desde la parte de scouting, pero sé todo lo que se mueve y sé que mantener al jugador bien requiere de especialización, requiere de rodearlo bien, requiere de saberlo asesorar, porque al final se convierten en los partners y en las personas en que los jugadores confían. Entonces, pues lo felicito porque viene haciendo una buena labor, por contarnos cómo está toda esta actualidad en temas de fútbol, y vamos con unas preguntas que nos hacen. Empiezo con una de David Mora que dice, ¿cómo se ha desarrollado este campo en el fútbol femenino? Esto preguntado por una deportista. El fútbol femenino creo que tiene todo por aprender. Creo que, tuve la oportunidad de sentarme con una jugadora que sería la primera que quisimos empezar a representar y realmente escucharlas a ellas, y lo difícil que ha sido el camino es preocupante. Creo que esto necesita primero de unas decisiones en la estructura deportiva de las federaciones y de la liga para poder darles a las jugadoras esa estabilidad que ellas buscan. Pero realmente el trabajo al final es el mismo, es un trabajo de alto rendimiento y es un trabajo que la jugadora se tiene que potenciar. Tenemos varios ejemplos de jugadoras que están en diferentes ligas y que lo están haciendo muy bien y que están jalando ese proyecto ya solas.
con una demostración atlética, con una demostración de fútbol, van jalando un proyecto sin querer. Yo creo que ese es el llamado. Yo creo que talento es muy bueno y que las jugadoras, lo que pasa es que desafortunadamente han tenido que pelear en dos frentes. Un frente político para desarrollar la liga y un frente de ver cómo me prepara. Entonces yo creo que ese es el problema. Si tuvieran un poco más de organización en cuanto a la estabilidad de la liga y eso, se centrarían más en cómo mejorar, porque vuelvo a lo mismo, la jugadora también es un producto fútbol. Entonces, ¿cómo me vuelvo más competitivo? ¿Cómo me vuelvo más competitiva respecto a las ligas de eso? Desafortunadamente, no hemos llevado a cabo ninguna negociación de mujeres, no hemos tenido esa amplitud de poderla representar. A duras penas tuve el acercamiento con una jugadora que para mí fue espectacular, pero creo que tenemos que ahondar más en ese tema y conocerlas un poquito mejor. Ok, nos preguntan también, dice, en Colombia, ¿qué porcentaje de jugadores cuentan con un representante? ¿Qué tan indispensable es para estar en el fútbol profesional? Pues vuelvo a lo mismo. A raíz del intermediario, yo creo que un montón. A raíz de que esto tuvo apertura para los intermediarios, yo creo que hoy hay un montón de jugadores que creen estar representados porque firmaron un papel, firmaron un documento, firmaron una autorización, porque están siendo llevados por alguien, pero realmente nos hemos encontrado con casos de jugadores que queremos empezarlos a trabajar, empezarlos a ropar en este proceso de transferencia y resulta que tienen dos intermediarios, firmó un papel por un lado, firmó por el otro. El porcentaje concreto no lo tengo. Y qué buena la pregunta porque hay un punto que también nos hemos encontrado mucho y esto pasa en la base. En las divisiones menores se creó el concepto que si no tiene un representante no puede jugar. Y yo creo que a usted le pasó a todos los que veo por ahí, le pasó a toda la camada también que vinieron, que llegaron a jugar profesional sin ningún representante. Yo creo que más que preocuparte por tener un representante y que ese sea el camino para llegar a jugar profesional, es como me estoy preparando en la base para jugar profesional. Yo creo que el representante, yo siempre lo he hablado con los jugadores que puedo asesorar en la base, y es, no se preocupe por su contrato, porque el primer contrato casi que usted se lo está regalando al club, en las condiciones que sea, porque el objetivo es jugar. Y una vez usted juegue y demuestre, ahí sí puede pelear contratos, ahí sí puede pelear mejoras de salarios, ahí sí puede pelear cualquier otro tipo de cosas. Ahora, como todo hay excepciones, porque si usted representa a un jugador tipo, no sé, Carrascal, que es de la sub-15, fue diferente. Joao Rodríguez, que es de la sub-15, fue diferente y el Chelsea estaba encima de él, pues ahí ya tiene otro trato. Pero en la generalidad de la base, yo creo que es el acompañamiento que uno le haga a ellos y hacerles caer en cuenta que no es un representante el que los va a llevar a jugar fútbol, el representante es un acompañante del proceso, pero realmente es su capacidad como atleta los que lo va a hacer debutar, jugar y mantenerse. ¿Cómo actuar, por ejemplo, frente a estos casos en donde usted llega tiene representado a un jugador, está haciendo su gestión? Hablemos específicamente. Yo tengo un jugador representado, o usted tiene un jugador representado y empieza a hacer toda la gestión para poder llevarlo a mitad de año para algún equipo. Y en ese proceso, de repente se aparece alguien que también tiene un papel firmado, porque finalmente, así como hay muchos jugadores que respetan y que obviamente son serios en su hacer, también hay jugadores que te encuentras que por el afán de salir, por desconocimiento, van firmando cualquier papel. ¿Cómo actuar ante esas situaciones y pues si le han pasado? Pasa un montón, pasa todos los días que de repente el jugador no se acuerda que firmó un papel o aparece otro diciendo que él fue el que lo crió desde los 12 años y que tiene derecho a participar en la negociación. Y parece de pronto ilógico pensar, pero esto es un negocio de confianza. Y creo que la primera buena labor que tiene que hacer el representante es ganarse la confianza del jugador. Porque en el momento que el jugador dice, lo llama cualquier externo, y el jugador dice, no, venga, no hable conmigo, hable con mi representante, ahí ya tiene un paso ganado, ahí ya tiene dos pasos ganados. Entonces yo creo que lo importante es trabajar en la confianza del jugador para que el jugador sepa que está muy bien respaldado y que no necesita de un tercero, y que a la hora que llegue ese tercero, lo redireccione a la gente que lo está asesorando. Ahora, esto pasa un montón y nos ha pasado un montón. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros y cuál es el consejo
a la hora de llevar estas transferencias. Tratar de tener los papeles demasiado bien firmados, asesorarse muy bien de los abogados deportivos, asesorarse muy bien de los mismos clubes, porque si usted tiene la autorización del club, tiene la autorización o el contrato de representación del jugador, es muy difícil que se le meta a alguien. Aquí volvemos al triángulo que habíamos hablado la otra vez, pero esto es un triángulo de negocio. Si usted tiene la representación del jugador en una punta, tiene la representación del club que compra en otra punta y la representación del club que vende, pues usted está dentro del negocio y no se le mete a nadie. Si no tiene las tres puntas, si no tiene dos, seguramente a alguien se le puede filtrar y hay que irle dando manejo. Entonces, todos los negocios van pasando diferente, nos ha pasado un montón, y la recomendación es esa: primero, trabajar en la confianza del jugador, y segundo, tratar de tener los papeles muy bien firmados. Bueno, buenísimo, buenísima esa aclaración porque, pues, porque creo que es el día a día de ustedes también, no solo estar preocupados por el jugador, estar haciendo su gestión, sino también existe de todas maneras gente malintencionada pues que quiere dañar los negocios o simplemente quiere aparecer en un negocio para ganarse una plata, porque como digamos lo que usted decía no estaba regido y la FIFA dio muchas ventajas en ese sentido. Afortunadamente pues ya está tratando de corregirlo. Vamos con última pregunta. Dice, bajo esta actual situación de pandemia, ¿usted qué considera conveniente deberá hacer la DIMAYOR con el torneo profesional y qué deberán hacer los clubes en cuanto a los salarios de los jugadores? Ya lo habíamos hablado un poquito. La DIMAYOR está trabajando que si el balón no anda, el balón no rueda, es muy difícil con los clubes. Entonces, la prioridad de este momento es ver de qué manera cuál es el mejor camino para las competiciones. Se han planteado bastantes de hacer campeonato mucho más regional, que no tenga tantos traslados, de dar por terminado el torneo y empezarlo en agosto, equilibrando el calendario con Europa. Entonces, realmente la respuesta concreta es todavía no se sabe. Se están trabajando varios planes y serán los mismos clubes los que voten cuál será el mejor a llevar a cabo, junto con una aprobación de gobierno. Eso por un lado. Y por el segundo lado, también lo mencionamos, y es, en ese momento yo dije que aplaudía la gestión de Santa Fe porque me parece que era el mejor camino. Santa Fe dijo, vea, yo no tengo tanto presupuesto, no tengo tanta caja y me comprometo a pagarle esto. El día que vuelva este entrenamiento y que ya tengamos un campeonato aprobado, nos sentamos y hablamos sobre lo que le debo y de qué manera se lo voy a pagar. Entonces, eso es una negociación. Me parece que es el mejor camino, llamar al jugador o llamar a su agente a una negociación respecto del contrato, porque volvemos a lo mismo, no es igual el contrato de Teófilo Junior que el contrato del 4 del Huila. Claro, estamos de acuerdo. Sebastián González pregunta, ya para ir cerrando, nos quedan 3 minuticos. Diego, ¿qué opinas de los clubes ¿qué opinas que los clubes formadores se reserven un porcentaje de los derechos económicos del jugador que han formado en una futura transferencia? Sebas, qué gusto saludarte. Teníamos una conversación pendiente. No sé, es que depende del jugador, porque generalmente si te reservas un porcentaje de una futura transferencia, pero el club que tiene el contrato de trabajo es el club que manda, y si a la hora de la transferencia de pronto transfiere el porcentaje nomás que tiene tu club y tu porcentaje sigue activo pero sigue más adelante y no se te hace efectivo, entonces va a depender de cada situación. Yo creo que es bueno que los clubes se guarden un porcentaje en una medida, pero aquí hay una modalidad de convenio en la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque si te guardas un porcentaje, estás renunciando a un derecho, a un reclamo por formación. Es lo que hacen la mayoría. O te pago formación o te respeto un porcentaje futuro. Entonces yo creo que depende de cada jugador y de la proyección que uno vea. Si es un jugador que realmente lo transferiste a Envigado y es un jugador top, pues me guardo un porcentaje, que seguramente Envigado va a tener la capacidad de venderlo al exterior en una muy buena venta. Bueno, Diego, realmente pues te agradezco en nombre de Smash por haber primero aceptado la invitación, segundo por haber aclarado
y haber hablado un poco de todo lo que está pasando a nivel mundial con el fútbol, pues porque hay demasiada gente preocupada, los jugadores están preocupados, los agentes, los clubes, todo el mundo está preocupado y qué bueno que haya sacado este espacio para explicarnos primero cómo viene la normativa, qué se ha modificado, que hayas hablado acerca del tema de la intermediación y que, como siempre lo hemos dicho, no es simplemente sentarse a esperar, sino es prepararse, así como en la intermediación, así como en los temas que vimos, la preparación física, la psicología, el scouting. Creo que el mensaje es claro y el mensaje es definitivamente hay que educarse, definitivamente hay que formarse. Te agradecemos pues, por todo y pues a manera de conclusión, no sé si quieres dejarnos como un mensaje. Y más que una conclusión es agradecer a Smatch este espacio, pedirle a participantes acá que ayuden con sus redes sociales a replicar esto. Si entre todos replicamos la información, si entre todos el conocimiento, todos estos 4 días fueron tremendas las exposiciones. Y si entre todos ayudamos por medio de sus redes sociales, creo que más comunidad va a poder tener alcance a la información, va a generar más inquietudes, va a generar más dudas y esos debates van a ayudar mucho a que crezcamos todos en cada una de sus industrias. La conclusión es que el negocio del fútbol es un negocio 360 y es un negocio para todo el mundo. Es un negocio que está siendo evolucionado a la profesionalización de cada área. Creo que Smash ha tratado de enfocarse en diferentes, sabiendo que queda un montón de temas más. Faltaron finanzas deportivas, faltaron marketing deportivo, faltaron un montón de herramientas que siguen sumándole a la industria del fútbol. Entonces, aquí el llamado es no solamente que termine mi carrera de jugar o conoce un jugador y me quiero volver representante y ando con él para arriba y para abajo, hablando desde nuestra industria, sino es llamar a la capacitación, es llamar a seguir mejorando, porque en la medida que mejoremos nosotros, vamos a poder enseñarle más al jugador y el jugador va a poder mejorar. Y aquí la idea es trabajar en el producto jugador. Si tenemos un jugador, un producto jugador que le va muy bien por su personalidad, obviamente por sus características, por su forma de juego y todo, seguramente te abre la puerta para llevar tus negocios más. Entonces, esto funciona de esta manera y esa es como la conclusión general. Diego, gracias a todos los asistentes, muchas gracias. Vamos a seguir generando estos espacios. La otra semana venimos con otro congreso que muy pronto les dejaremos saber, así que gracias a todos por asistir y espero pues que les haya servido, puedan llevarse lo bueno y podamos aprender todos y compartir conocimiento, que es al final lo que estamos buscando. Gracias a todos y un saludo cordial.